muchos mensajes han venido llegando sobre esta encuesta, ¿no? Sobre la gestión de COSE, que ya quedó bastante claro, tal como nos planteaba Mariana Pomies, la directora de Cifra, de la consultora, que bueno, se ha colado muchísimo la cuestión política, ¿no? La camiseta, y más en tiempos tan polarizados como estos, mucho más que un análisis objetivo de la gestión, si ves más basura, menos basura, si hay mucho conflicto, si hay obra, o sea, me parece que eso quedó más que claro, ¿no? Aún así, los mensajes son bien políticos, partidarios y polarizados a través de las redes. Después voy a estar compartiendo algunos, porque todos son miradas válidas, por supuesto. De los que no hablaron en el bloque anterior, Pepe. Los insumos que nos deja la encuesta de Cifra, siempre confiables, por supuesto, son bien interesantes para el análisis. Algunos elementos ya fueron manejados acá por la propia Mariana Pomies, también por Cielo y por Alejandro, así que voy a tratar de no repetirme. Pero un breve paréntesis, la foto, el momento de la foto a mí me parece siempre relevante. Claro. Si hiciéramos una encuesta, por ejemplo, de los remeros uruguayos hace 15 días, seguramente nos hubiese arrojado un número, y si la hiciéramos el martes o el miércoles de noche, seguramente otro. O sea que es bien importante el momento en que se hace la encuesta. Y yo creo que ahí está la clave. La columna de votantes del Frente Amplio se mantiene casi inamovible con un 88%, y ese 12% restante es el que a mí me llama la atención, pero seguramente está vinculado quizás a lo que muchos vieron desde la coalición como algo bien interesante y a favor, que era el relacionamiento que tuvo Carolina Cose en principio con el gobierno. Recordemos varias reuniones con el presidente de la República, siendo un referente en materia, digamos, de comunicación con la oposición y el gobierno. Eso puede ser visto, depende de quién lo mirara y en qué momento se lo mirase. Creo que después la gente de la coalición, que votó a la coalición, cuando lo mira y ve un posible o una posible candidata, y además que rápidamente también cambia y se pone como otros referentes al frente de lo que fue la campaña de recolección de firmas para habilitar el próximo referéndum, ahí la mirada me parece que cambia. Y yo creo que ese es el gran tema, personalmente lo vengo sosteniendo desde hace ya varios días, que vamos camino a una elección de medio tiempo con este referéndum. Entonces coincido con Mariana que todos los candidatos a presidente y todos los políticos en general siempre están en campaña, pero ahora vamos rumbo a una campaña y hay muchos que es su hábitat natural y le va a gustar mucho más moverse en ese terreno. Así que creo que se mezclan una cantidad de cosas, es por lo menos el análisis que yo hago de estos resultados. Bueno, por aquí. Comparto con Pepe que la empresa y la seriedad de la empresa es fiable. Lo que pasa que es, como decías tú, es una foto de un determinado momento. Yo creo que las conclusiones que yo saco es que Carolina Cose pierde del 1 de marzo a mayo 7 puntos. Y del 1 de marzo a fines de junio, o sea, 4 meses de medición, pierde 12 puntos. O sea, la caída es mucho más importante de lo que se pinta, porque no es una medición desde que empezó Carolina, sino que es una medición desde fines de febrero hasta fines de junio. En 4 meses pierde 12 puntos de consideración. ¿Qué es lo que está preguntando? Vamos a la ficha técnica de la encuesta. A ver. La encuesta no está preguntando el grado de cumplimiento con las promesas electorales, no está preguntando, lo que está preguntando es cómo considera usted la forma como se maneja en la intendencia. La forma es lo que dice la pregunta. Esa pregunta se repite en la medición que se hizo los primeros días de marzo, y la misma pregunta se vuelve a repetir en mayo y se vuelve a repetir a fines de junio. Pero hay una gran diferencia. Lamentablemente yo no tuve la chance de hacer una pregunta a Mariana, pero se lo haría. En el mes de marzo a la gente, a los encuestados se le hacían 2 preguntas, no una sola. Se le preguntaba por la forma y se le hacía una segunda pregunta que era ¿cuál es su grado de simpatía o antipatía con la intendente Carolina Cose? Por alguna razón muy especial se ve que no volvieron a contratar esa pregunta en la encuesta de mayo y en la encuesta de fines de junio. Yo creo que no lo volvieron a preguntar y no es culpa de Cifra, porque Cifra hace lo que lo contrata el cliente. No lo volvieron a preguntar porque la cifra de antipatía estaba muy cercana al 50%. Así que yo creo que eso en el paso del tiempo se iba a agravar y no lo volvieron a hacer. Es mi interpretación, considero que es una interpretación muy subjetiva, pero es la interpretación que yo hago. Lo único que se volvió a preguntar y estuvo constante es ¿cómo considera usted la forma
que utiliza Carolina Cose para gobernar la Intendencia ¿Alguien Municipal de coincide Montevideo. con esa interpretación? A mí me gustaría ante este comentario sí. dar información. La pregunta fue, ¿usted aprueba o desaprueba la forma en que se está desempeñando la intendenta de Montevideo, Carolina Cose? Y agrega cifra, que es la información sobre la que nosotros debemos partir, que la encuesta es multicliente y financiada por empresas públicas, empresas privadas, partidos políticos, organismos del Estado y organizaciones internacionales. Casi todas son así, casi todas son así. no, Pero hay no casi alguien todas, que, perdón. pero hay alguien que conversa con el encuestador y le dice, yo quiero que evalúes Pero tal no son. factor y tal pregunta. Y eso se pacta, se habla, se conversa y es válido y está dentro de las reglas de juego. ¿Tá? Lo que digo es, primero, se está midiendo la última semana de junio, o sea, unas horas después de que se habían conseguido las firmas. Ni siquiera se está evaluando unos días después cuando nos enteramos que la Intendencia Municipal de Montevideo empezó a transmitir la NBA. Ni siquiera entrevistaron a la gente cuando nos enteramos que había habido un problema enorme en el programa TV Ciudad y que la intendenta llamó para hablar y para meterse en el tema de los contenidos. No, se preguntó ahí, en la semana... No, en la semana... fue así, ¿te referís a la letra chica? En la semana... Sí. No fue la intendenta que se quiso meter en el contenido. No, yo no dije que se quiso meter, yo dije que nos Sí, enteramos... se complicó la que interna había del llamado, programa, y sí, nos sí, enteramos hay también- denuncia mediante. Y nos enteramos pero también no- que un periodista La contratado... intendenta no quiso hablar del tema. No quiso hablar, pero nos enteramos que se llamaba al programa y se interesaba por los contenidos. O sea, eso salió en los La medios de encargada, prensa. Rogati, ¿no? Así que... Estás mezclando los yo digo, tantos. cada cosa hay que medirla en su tiempo y es una foto de un determinado momento. Pero entonces para estás mí es... planteando que fue un ¿puedo decir encargo para de alguna manera pensado el momento y todo el contexto para darle para adelante la intendenta. No, porque te puede dar resultados muy diferentes. No, al Yo contrario. no hubiera elegido ese momento si fuera Carolina Cose, yo hubiera esperado un poco más. ¿Por qué? Porque capaz que en ese momento, no sé, Pero la mandó Carolina. por las razones que Perdón. decía Alejandro recién, capaz que en ese momento la resistencia de la gente de la oposición a la comuna era muy grande. Pero si la comuna es mayoritariamente Frente Amplista. Claro. No, la oposición a la comuna, o sea, le dio muy mal a Carolina en cuanto a la simpatía que generaba en el Partido Nacional, pero principalmente en los otros dos partidos de la coalición, porque por algo cayó del 40%, del 30 y pico por ciento de simpatías entre los votantes colorados por qué cayó? y de Cabildo ¿Puedo dar- a un 8%. Pero Juan, ¿tú ¿Puedo dar entendés que una fue opinión? Carolina quien pidió la...? Porque es ahí donde me No, pierdo pero en tu eso no lo razonamiento. dijo, ¿no? No. Yo no- No estoy diciendo que lo dijo, se lo estoy preguntando. Dije, A lo mejor él me lo responde. Yo dije, alguien se sienta con la encuestadora, puede ser Carolina, puede ser No, pero la una encuestadora agencia de no- publicidad, no- puede no- ser no una obedece. empresa, Eso es- y alguien y dice, yo quiero que me midas tal cosa. Pero esa es otra ¿O no? encuesta, en todo caso, paga por Carolina o por quien sea que se sienta. Y la consultora Yo, lo tiene que esa, decir. esa Organismo del consideración, Estado. esa consideración que tú hiciste, las encuestas se pagan, sí. Sí. Este caso es una encuesta que le han pagado tantos. Tanto. En realidad eso da ciertas garantías de que, bueno, no está comprada por nadie en particular, No, pero yo no ni digo por la que- intendente en yo no particular. dije que estuviera comprada. No, Yo quiero dije, decir, pero tú alguien- dijiste, alguien pero, pide y con no, alguien perdón, conversa. pero déjame terminar de hablar. Quedó la idea Cuando que- él te lee las preguntas, tú dijiste, sí, pero alguien le puede decir, bueno, pero a mí me interesa tal cosa. No, no puede decirle eso, porque si no, una empresa seria como es Cifra no hace eso. No te Bueno, cambia la pregunta en función de que yo me siento y te obligo a que en realidad preguntes por el costado otra cosa. Pero de hecho cambió Pero la yo pregunta quería porque hacer- sacó la pregunta de la antipatía o la simpatía. A mí me interesaba saber. Bueno, yo quería hacer otro comentario que me parece que es bien interesante y que además para mí es grave para la sociedad uruguaya. Hoy leía un artículo de una entrevista a Gerardo Caetano, a quien yo respeto muchísimo, y que dice precisamente, hace el énfasis en que la historia del Uruguay siempre estuvo tensionada entre dos familias ideológicas y que siempre esa tensión se resolvió por pactos. ¿Por qué? Porque nunca ninguna familia fue hegemónica sobre la otra. La ley. Y esto lo habla, es una excelente entrevista. Además, yo respeto mucho su opinión, incluso su idoneidad para explicar la situación de Uruguay. Esto obedece a que se ha venido procesando una polarización
muy fuerte en la sociedad uruguaya en el último periodo, pero muy fuerte, que se ha manifestado en el COVID, se ha manifestado recientemente en los fideicomisos, etcétera, etcétera, y ha ido gestando esa especie de confrontación que es camiseta versus camiseta, sin a veces mucha racionalidad. Y yo creo que esto sí le hace daño al país y sí, como dijo Mariana, expresa esa polarización de la sociedad, que la camiseta hace que vos lo miras de una manera y vos cada vez más te cierres. Si vos vas a ser candidata a presidenta, sos el enemigo, ya no sos una persona que yo puedo evaluar de manera más, digamos, más ingenua. Ahora ya no soy ingenuo, ahora estoy condicionado porque vas a ser el enemigo futuro por el que voy a luchar. Pero vos le hiciste una pregunta muy incisiva. Pero mi pregunta fue incisiva porque a mí, lo que también me hubiera gustado, es que se preguntara y se evaluara la gestión de verdad. Si esto es lo que yo prometí, si yo, por ejemplo, prometí el plan ABC, quiero saber cuánto de ese plan se cumplió. Si yo prometí el tema de la basura, quiero saber si hoy los uruguayos consideran, los montevideanos, perdón, que la ciudad está limpia o no está limpia, y cómo se avanzó en todo el tema de gestión de residuos, en todo el tema de reciclado, etcétera, etcétera, etcétera. Esas cosas, a mí como montevideana, me importan más que esto. Pero ahí quiebro la lanza por Cifra, porque Cifra no le está preguntando ya más, se lo preguntó la primera vez, pero después no se lo preguntó más por la simpatía o antipatía, le preguntó por la forma en que gobierna. Esa es la pregunta. Entonces, y bueno, pero la forma en que gobierna es una forma también de medir la gestión. Reconozco el valor pero de las ¿entendés la encuestas, diferencia? Pero la verdadera encuesta Sí, claro, de gestión siguen siendo las urnas, a la larga. Sí. No hay otra. No hay otra. Que volvemos al punto. ¿Qué tanto de gestión y qué tanto de camiseta? Esto es un sentimiento como en los cuadros de fútbol. Exacto. ¿no? Pero es que la mayoría de las veces... Porque a mucha gente le parecerá, como le parece el día de hoy, por lo que estuve leyendo, el gasto en lo de la NBA no tiene ton ni son, el gasto en la no sé... Bueno, y hay otros que Que dijeron que lo bueno. pasan por alto. No, pero dijeron Victoria, que bueno. eso corre también nos para la acercó recolección NBA. de firmas. ¿Sí? Eso Bueno, corre pero también que para la corre recolección de todos firmas. lados, Sí, para todo. Señores. Igual Lo que hace por demás importante y valioso el aporte de ustedes y los formadores de opinión, en tanto que hay que desmenuzar las cosas, porque si no estamos comprando cualquier cosa, ¿no? Sin camiseta, estoy de acuerdo contigo. Sí. Hay que tratar de sacarse la anteojera y tratar de analizar con racionalidad qué cosas se están haciendo bien y qué cosas se están haciendo mal. Yo tengo un matiz con lo que dice Selva, porque si bien creo entender el espíritu de la convivencia democrática y que apela con esa definición, a mí en general no me cierran del todo las ideas que deberíamos estar, cito, sin camiseta. Porque la democracia es justamente la herramienta que la construcción civilizatoria política se ha dado para pongámonos de acuerdo en la democracia para después ponernos en desacuerdo. ¿Se entiende? Comparto. Desde ese lugar podríamos llegar al problema potencialmente peligroso, que algunos expertos, no estoy entre ellos naturalmente, hablan de lo que sucede en sociedades como las europeas, con cierto desarrollo de la vida material más o menos resuelta de grandes mayorías. Podríamos llegar a la lógica que las ideas, los perfiles, las distinciones, las legítimas miradas distintas que tenemos a la hora de ejercer política son malas. Y yo digo que son muy buenas. Lo que es malo, que eso se vuelva, se transforme en semejante brecha, zanja, use la figura geográfica que quiera, que no nos permita ejercer la más grande construcción civilizatoria que tiene la humanidad, y es la política. Debatible igual es lo que planteaste. Se da de bruces contra la política, es un problema. Pero en realidad, que sepámonos distintos, diferentes, que representamos ideas distintas e intereses distintos, eso me parece muy bueno. Pero a ver, no le podemos pedir... Estampado, comparto contigo. No es lógico plantear o pedir al final de una gestión números. Claro. Porque son dineros públicos. Sí. ¿Qué se hizo? ¿En qué se invirtió? ¿Cuál fue la eficiencia de la inversión? Digo,
Es el Eso trabajo tiene de la que estar, oposición exacto. tanto en el terreno del gobierno departamental Claro. como del gobierno No, nacional. no lo vas a nacional. recibir el resultado en una encuesta, porque al No. final de la gestión No. lo que va a estar mirando la gente es si yo contesto tal cosa, ¿favorezco a tal partido o desfavorezco a tal partido? O sea, es muy difícil obtener una evaluación objetiva de la gente en una encuesta contra resultados. O sea, ahí es donde yo entiendo las dificultades que pueden tener las empresas encuestadoras. Es la foto. Es la foto y... Pero vos, hincha de Peñarol, Pepe, hincha de Nacional, antes de un clásico, que no inciden en nada en lo que va a pasar Claro, en la cancha, sí. les preguntan ¿cómo cree que sale el resultado? Y es muy probable que el del Peñarol, aunque este Peñarol esté mal, diga, ganamos 7-0. Sí, ganamos Y Pepe dice, Y en la analogía con la política que vos hacías está ahí también, Claro. en ese ejemplo justamente. El tema de tener la camiseta puesta, el sentido de pertenencia, el hecho de sentirse orgulloso de portar determinada camiseta. El problema es cuando yo me la saco y te la trato de pasar por la bueno, cara. Ah, ahí está. Y ahí es donde se rompe. Ahí es donde Sí, se el rompe cuento, también claro. la capacidad de democracia quiero y decir, construcción Fran, democrática. Que dijiste Va a algo, hablar un Mauricio. hincha de Liverpool. Bueno, tan mal no estábamos. Tan mal no Vos estábamos. conociste peores Peores momentos. Lo que quiero decir es que tiraste al pasar algo que me parece muy interesante, que está esbozado en la encuesta, también Selva señaló, y que yo suscribo así, a pie juntillas lo que dijiste, que es muy interesante la mirada distinta que las mujeres, pero en particular los hombres, tienen a la hora de hacer una evaluación cuando es la mujer la que gobierna. Acá es un tema cultural, no lo vamos a tratar ahora, pero me parece una cosa muy interesante que cada tanto se cuela. Aparece una mujer con vocación de firmeza, fuerte, ejecutiva, con decisión, con formación, con conocimiento. Y estoy hablando de Beatriz y de Carolina, para que no haya ruidos raros acerca de... Y a los varones se les mueve el piso. No les gusta. Esto nos obliga a replantearnos, en particular los que tenemos hijos chicos, a de alguna manera empezar a ejercer nuevas miradas acerca del otro, de la otra, que nos va a obligar a ser necesariamente mejores y estar menos amigos a la idea que entonces, si es así la mujer, pasa a ser una mujer que en realidad se comporta como un hombre, que en realidad no es lo suficientemente... Le empezamos a encontrar la vuelta y si eso lo tiene un varón, decimos... Pero mirá cómo mete para adelante, pero mirá qué guapo, mirá qué talentoso, mirá qué coraje. Aparece eso en la mujer y enseguida se nos mueven unos fantasmas rarísimos que se Apoyado. parecen más al medioevo que al tiempo que nos toca vivir. Más o menos estoy de acuerdo. A mí me... Ya estaba demasiado de acuerdo. A vos te no, genera- ya estaba demasiado de acuerdo. Ya te A mí pasaste. las personas Está preocupando. encantadoras me gustan, sea un hombre, mujer, y desde la perspectiva... Me imagino yo siendo una mujer o un protozoario, Ni hagas jamás eso, jamás votaría a favor o opinaría a favor de Carolina Cose porque es un estilo que me cae grueso. es otra- distinto. Y me pongo en el lugar y digo, voy a cambiar mi No, pero estamos perspectiva y hablando- me sigue cayendo grueso. No, pero No, estamos hablando, Estamos hablando de quién va a votar. estamos hablando de eso precisamente, de que si la mujer ejerce el poder, de alguna manera es criticada por virtudes del ejercicio del poder que el hombre no. Pero, ¿viste que al que- hombre se lo ve bien si es líder, si es autoritario, si es firme, si es seguro, si es ejecutivo, y a la mujer Pero Mariana, ya te cae viste que Mariana aclaró que era una connotación perspectiva negativa. diferente entre Cose bueno, y Beatriz Argimón, ¿no? eso es lindo. Entonces, ahí habría que ahondar un poquito más en el Sí. análisis por qué es diferente la mirada del hombre en un caso y en el otro, la mirada de la mujer en un caso y en el otro, y capaz que se podría llegar a conclusiones tal vez con matices diferentes. Ojo, no hay que... Atenti, ¿no? Que con modositos así, a veces llegás más rápido al final de la carrera. No, No y Beatriz necesariamente el y Beatriz ha ponchazo, marcado ¿no? su perfil, Así ¿eh? que Bueno, pero- ni una cosa ni otra es garantía de nada. Son Pero vos decís formas que Argimón- válidas todas. Argimón tiene esos marcó su- modositos, no. No, Beatriz marcó No, su pero perfil. Bea- en comparación, Pero me en parece que comparación la encuesta con... corta, ¿no? La encuesta en corta comparación en con materia de Cose género, es no mucho hace más, lo diferencia decía partida. la propia Mariana, Ya que Beatriz dialogadora, tiene que aguantar suave. y soportar golpes que vienen desde sus mismas filas, muchas veces. Por supuesto, y, No hay duda. y bueno, Y de mujeres. y tiene un modocito muy diferente al de Cose. Igual en estos casos me parece, bueno, más allá de las distancias, incluso en la trazabilidad histórica, política, porque Beatriz Argimón hace política desde hace decenas de años, ¿no es cierto? Sí. Carolina Cose es una mujer que ha ingresado un tiempo después a la arena política, con inusual éxito y posicionamiento, esto está fuera de discusión.
Me parece que además hay que tomar en cuenta a la hora de hacer estas observaciones un poco al golpe del balde, que son roles diferentes los que cumplen. No es lo mismo ser la vicepresidenta y Pero a ver, estar frente a la Asamblea ¿cuál General. fue la Sí, pero hay una característica diferencia. en la que estaban todos de acuerdo cuando se eligió a Beatriz Argimón como vicepresidenta? Diálogo. Exacto. Pero Pero Carolina mostró esa ser- capacidad de ella de Tenés que tener esa capacidad. guiar la Pero- el desarrollo que ha Carolina eso lo que ha mostró, cuando Sarita, empezó. que ha terminado de profundizar a lo largo de tantos años de carrera, que la ha colocado en diversos lugares de la actividad pública, pero además que en particular, como nadie lo da el Parlamento uruguayo. Sin duda. Ahí es porque está siempre con los tuyos Cierto, y los cierto. distintos. Y voy a decir una cosa más a propósito de la vicepresidenta. No es la vicepresidenta ¿cómo decirlo?, la que está en el justo medio del espectro ideológico del partido que hoy está gobernando. Ella está del centro a la izquierda y por eso, decía mi buen amigo Juan, provoca algunos ruidos mucho más en la interna que hacia afuera. Es cierto. Bueno, yo quiero complementar otro una análisis. cosita porque Sí, es otro análisis, capaz que a los hombres nos duele un poquito más el sobreprecio delante de la arena, que es una diferencia en la mirada hacia Argimón que hacia, Eso no es de género, que hacia COSEP. Algunos nos acordamos de eso cuando nos van a preguntar la opinión sobre... Estoy de acuerdo, pero ahí no, por ahí no pasa No el es por género. el género, no. No, Ahí no tenía ganas de coincido para nada. decirlo. Sí, tenía ganas de... Lo que quiero decir es que Carolina Cose también pagó su precio, porque fue muy criticada, incluso dentro del Frente Amplio, con su actitud aperturista hacia la calle cuando Lo empezó que el dijo Pepe. gobierno. Vamos a decir la verdad, fue la persona que se reunió varias veces, incluso fue criticada en el propio Frente Amplio, porque lo hizo sin consultar a la mesa política, yo lo recuerdo. ¿Por qué haces eso? Porque no haces Ah, siempre. Entonces, al final es Lo que pasa no es que agotador, no ¿no? fue... Caro en Antel nos costó caro y Caro es masculino, capaz que es eso el tema. No. Y una cosa, a quienes no les gusta Hay tanto gente- Carolina Cose, cada vez que se hable de Carolina Cose, hablar delante de la arena va a llegar un momento que no va a ser buena herramienta, ¿eh? No, va a llegar un momento que nos vamos a olvidar, que eso es lo peor que nos puede pasar a los Si uruguayos. cada vez que hablan de Carolina Cose alguien saca la tela arena, me parece que los fue, que ya fue. no han, los que son No, pero también están los gastos de publicidad de Porque Antel. o sea, también por eso está, estamos. digo, a ver, la gente que va ante el Arena y dice, qué grandioso lo que hizo el Uruguay y tener este escenario Sí, internacional. si lo pagás 3 o internacional. 4 veces más, Qué debe genial. ser fabuloso. Si lo Bien. pagás 3 o 4 veces más, debe ser fabuloso. No sabés las cosas que pagaron 4 veces más los anteriores. Sí. Por favor. Y, ¿querés que te cuente? Las dos de lo cosas que- están Cuente, mal, muchachos. Las está dos todo cosas están mal. mal. Claro. El túnel de ¿Y lo 8... que- ¿Y lo que financiaron los bancos? No, para que veas que no- en beneficio de ninguna obra pública. Para que veas, Ni te que no cuento. soy sectario, te confieso cuento. que el túnel de 8 de octubre en su momento también costó 3 veces más y duró Sí, 4 veces por más eso de lo digo, previsto. no. Para que veas que no soy sectario. Tengo Está mal todo. Igual no terminé técnicamente de entender del todo, pero porque soy corto de entendederas, el argumento de por qué a la hora de evaluar la gestión de cualquier gobernante que haya sido electo para una función, a la hora de evaluar su desempeño se tome en cuenta el voto de otra elección y no de la elección que le puso en ese cargo. ¿Se entiende lo que digo? Se entiende, No, del punto de vista estrictamente técnico me costó entenderlo, pero quizás el problema no sea de Mariana, sino mío. Sobre todo porque estamos hablando en otra escala nacional con uno departamental, además. Te digo un buen Exactamente. ejemplo No, bueno, con pero- el voto de Cabildo Abierto. O sea, Cabildo Abierto, por ejemplo, en la municipal No. votó muy Muy mal. muy mal, pero los votos los tiene. No, pero, Sí, era lo que decía Mariana, pero... No, es que a eso apunto como potencial debilidad. Una pregunta es una pregunta, ¿no? Justamente porque si algo hemos aprendido desde el 2000 para la fecha, y cada vez con mayor profundidad, y yo digo por suerte, porque el público entonces empieza a diferenciar las instancias electorales, es que una cosa es elegir un gobierno nacional, la conformación del Congreso, del Parlamento, y otra cosa es elegir el gobierno departamental y ahora incluso con los gobiernos de cercanía y las municipalidades. Y el comportamiento de los ciudadanos, en uno y otro caso, cada vez es más distinto. Es verdad. Por lo tanto, me resulta, repito, no lo estoy adjetivando, difícil de entender que para una elección se utilice el insumo de otra. Nada más que eso. Es así, estoy de acuerdo contigo. Gracias. Bueno, muy bien. ¿Alguien más para cerrar este capítulo antes de pasar a otro tema? Nada, nos quedamos por aquí. Bueno, muy bien. Vamos a cambiar de tema. Vamos a referirnos a los operativos.